Bienvenidos a emisora Clásica Radio y el programa Radio Noches de Esperanza, nueva temporada, Desafíos Actuales. Hoy con un tema de vital importancia y que todos estamos pendientes y del cual todos estamos conversando. Y en primer lugar queremos darle las gracias al director William Sabogal, director de emisora Clásica Radio, que permite este espacio. Así que Pablo, buenas noches, bienvenido a esta cuarta emisión. Hola Mónica, pues muy agradecido con el Señor que nos permite esa oportunidad y bueno, un saludo a todos los que están siguiendo y acompañándonos en el programa. Muchísimas gracias Pablo, de igual manera esperamos que todos estén atentos también para compartir porque es un tema muy importante. Lo estamos escuchando, lo estamos hablando día a día y es que el tema es guerras y rumores de guerra. Sí Mónica, pues en estos días creo que nuestros corazones están viendo muchas cosas, escuchando muchas cosas y es importante que nosotros como cristianos podamos considerar esas realidades a la luz de la palabra de Dios y bueno, poder aprender del Señor con todo lo que nos permite vivir. Y eso es lo que esperamos que pase con este programa, ¿no? Que todos aclaremos un poco el concepto y entendamos también bajo esa óptica cristiana que es este programa. Y pues yo quiero empezar, Pablo, preguntando, porque para nadie es desconocido lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, pero nosotros como cristianos nos debemos escandalizar que sucedan estas cosas. Bueno, Mónica, sabes que algo que me ha parecido muy interesante es que para muchos cuando suceden cosas como estas, que hay una guerra como tal, para muchos es escandaloso porque hasta los cristianos de alguna manera tenemos el ideal y hemos sido enseñados que si la educación, la moral, la cultura o la política misma nos va a llevar a vivir una vida en medio de paz. Es más, curiosamente el Señor Jesús cuando habló de los últimos tiempos, Él dice que ese va a ser uno de los mensajes que el mundo va a hablar. El mundo va a hablar mucho de paz y de seguridad. Pablo nos decía que cuando se escuche eso vamos a saber que lo que va a suceder es lo contrario. Entonces, ciertamente los hombres trabajan de manera política, de manera educativa, moral, social, para tener un mundo en armonía, para que no existan guerras, para que haya abundancia, gozo. Y cuando sucede la guerra, pues es escandaloso, porque nadie quiere ver el horror de la guerra. Así es. Ahora, curiosamente, yo estaba leyendo un artículo en una revista científica, escrito por Juan Manuel Serrano, que él decía que la historia de la humanidad ha sido la historia de la guerra. Y curiosamente, él dice que la permanencia en la guerra ha sido la conformación y la persistencia de la sociedad a través de los siglos. Él prácticamente dice que después del siglo IV de Cristo han existido 14.500 guerras donde han muerto casi 4.000 millones de personas. Lo que él dice en ese artículo que me parece muy interesante, lo cito literalmente, él dice: en este sentido el número y la frecuencia de las guerras no es solo altamente significativo por sí mismo, sino que además estas se han desarrollado en prácticamente todas las regiones del planeta y han afectado todas las civilizaciones por igual. La conclusión lógica e inmediata de este hecho es que el fenómeno de la guerra no está vinculado en esencia a ningún pensamiento político, nivel de desarrollo, tipo de estructura social o acondicionamiento geográfico, sino que es más bien una actividad propia y singular del hombre. ¿Por qué cito este artículo, Mónica? Porque lo que nos ha contado la historia es que siempre el hombre, donde haya estado, no importa el nivel de educación, no importa ni siquiera el carácter político de la cultura, siempre la historia de la humanidad ha sido asociada a la guerra. Quiere decir que la guerra para nosotros no debería ser tan escandalosa porque es algo que nosotros hace parte de la realidad del hombre. Desafortunadamente. Si tú miras la cronología o estadísticas de la guerra en el siglo XX, prácticamente tú no vas a encontrar, claro, no estamos hablando de manera masiva, pero sí siempre ha existido cierto tipo de guerras. Siempre en todos los años del siglo XX encontramos que había algún tipo de conflicto, sea nacional, sea internacional. Siempre la historia de los hombres ha estado ligada al conflicto.
Y eso no es solo la historia, sino que además nosotros como cristianos no nos deberíamos alarmar tanto cuando sucede, o sea, no nos deberíamos escandalizar, porque el mismo Señor Jesús enseñó que los tiempos antes de su venida, como se llama el programa de hoy, iban a estar caracterizados por guerras y rumores de guerras. Entonces, cualquier cristiano que abra su Biblia, lea el Antiguo Testamento, lea los profetas, lea el libro de Jueces, de Reyes, y cualquier cristiano que abra su Biblia y lea el Apocalipsis, Tesalonicenses, el mensaje de Jesús ahí en Mateo 24, se va a dar cuenta que la Biblia habla constantemente que estas cosas sucederían. Entonces, en un sentido, el mundo sí se escandaliza porque el mundo tiene un ideal de paz, busca la paz, anhela la paz, pero lo curioso es que siempre estamos en guerra. Y pues la Biblia ya no lo decía. Entonces, sí, pues claramente eso va a generar una conmoción en nuestros corazones, y más cuando tenemos pues medios de comunicación que nos muestran, están grabando en vivo, están monitoreando, nos llega muchísima información. Eso genera una cierta sorpresa en nuestro corazón, pero ha sido la realidad de los hombres siempre en la historia. Y además es que lo estamos viendo, ya los medios de comunicación permiten de manera directa ver imágenes, escuchar testimonios, y que es afortunado que la guerra sea parte de la historia y del hombre. Pero me pregunto realmente, porque hay argumentos de todo tipo, pero ¿cuáles son las causas de la guerra? Sí, esa es una muy buena pregunta. Mi esposa y mi hija me preguntaban estos días que estábamos comiendo, bueno, pero ¿por qué la guerra entre Rusia y Ucrania? Y yo, entonces es una respuesta que es difícil, que puede, como tú decías, tener causas políticas, teorías económicas, teorías filosóficas, pero la Biblia dice lo siguiente, porque la Biblia pues no nos va a explicar el conflicto de Rusia-Ucrania como nosotros quisiéramos, pero sí la Biblia nos muestra como la raíz. Santiago 4:1 dice, y él pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O sea que Santiago nos dice que el origen de las guerras y de los pleitos, tanto a nivel personal, familiar, nacional o internacional, es un asunto más profundo que lo que algunos especialistas nos quieren mostrar. Santiago nos dice que es de nuestras pasiones. Quiere decir que la fuente de todo conflicto es el corazón maligno del hombre, su codicia, su deseo desmedido, su altivez, su orgullo. Entonces, por eso la guerra está ligada a la historia del hombre, porque la guerra es el resultado del corazón del hombre. Y podríamos decirlo claro, del pecado del hombre. Nosotros siempre estamos en conflicto, así sea de manera personal, como decíamos ahora, de manera familiar, y claro, eso a veces escala a proporciones como las que estamos viendo ahora de manera internacional. Pero es ese corazón que envidia, ese corazón celoso, ese corazón orgulloso, el que causa todo tipo de conflictos. Entonces, la guerra en sí misma no es un pecado, sino es consecuencia del pecado o una de las expresiones que hay en el corazón del hombre. Lo que pasa es que cuando yo tengo un conflicto con mi esposa o con mi vecino o en mi trabajo, pues yo no tengo ni las herramientas, ni el poder, ni el dinero para escalar a eso a tal punto que sea escandaloso. Pero definitivamente el hombre en su interior tiene toda la capacidad de generar muchísimos conflictos. Entonces la raíz de la guerra que viven los hombres, de los conflictos, es el pecado. Tanto que Pablo, cuando describe a los hombres ahí en Romanos 3:13, pues hace una descripción que a nosotros no nos gusta. Yo quiero mencionar un poco algunas palabras, que es eso lo que nos está diciendo Santiago, es que nuestro corazón da para eso. Pablo dice en Romanos 3:13, dice, sepulcro abierto es su garganta,
con su boca engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. O sea, el hombre es comparado, por ejemplo, como una serpiente venenosa, ¿sí? Sí. Que su boca trae maldición, trae amargura, dice el 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, realmente el hombre es una máquina de pecado. Y eso a veces escala a proporciones que, claro, para nosotros sí es escandaloso ver cómo bombardean una ciudad, cómo muere tanta persona. Claro. Pero el problema del hombre no puede separarse de su corazón. Y el problema central del hombre es su pecado. Entonces, Dios creó al hombre como un agente libre, responsable, y en esa responsabilidad o en ese ejercicio de libertad que tiene el hombre manifiesta unos pecados sumamente groseros, horrorosos, y que traen muchísimo sufrimiento, como lo hace la guerra. Entonces, si nosotros vamos a ir a la raíz del conflicto, más que un asunto político, filosófico, económico, de intereses. Independiente de la palabra que quieras decir. Independiente de todo eso, es el corazón del hombre. De ahí surgen todas las guerras. A gran escala o a pequeña escala. Solo que las de pequeña escala nosotros las justificamos. No, es que esa mujer no es esto, entonces por eso me divorcié. Pero ahí hay una guerra, ahí hay un conflicto. Solo que el hombre no tiene suficiente herramientas, aunque a veces quisiera desaparecer la otra parte, como ya sucede en una guerra a mayor escala como la que vemos entre naciones, ¿no? Yo creo que esta respuesta, Pablo, aclara muchos conceptos, porque como lo decías hace un momento, uno trata de entender qué pasa allí, qué pasa en la Segunda Guerra Mundial, pero el origen es el mismo y sabemos que son las pasiones. Eso para los oyentes también, para aclarar un poco el concepto y que ya hoy lo conocemos, ¿no? Y ahora vengo a preguntar esto, y yo sé que muchos también lo estarán preguntando, ¿por qué, si Dios es bueno, por qué permite la guerra? Bueno, esa es una gran pregunta, y como veníamos diciendo ahora, Dios nos creó como agentes moralmente responsables. Eso quiere decir que Dios le dio libertad a la criatura, y la criatura, como un agente moral, pues, como decíamos ahora, va a pecar y el pecado tiene unos resultados. Entonces, en últimas podríamos decir que Dios no es el causante de la guerra, claro, pero Él la permite al permitir que la criatura tenga libertad. Ahora, algo que decía Martin Lloyd-Jones en relación a la guerra y por qué Dios lo permitía, y él escribió unos documentos bien interesantes porque él fue testigo tanto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Él decía lo siguiente, que Dios en sus caminos justos y verdaderos, como dice Apocalipsis, permite la realidad de la guerra principalmente con algunos propósitos. Uno de los primeros propósitos por los cuales Dios permite que el hombre llegue a escalar la maldad de su corazón, él dice que es para revelarnos la condición del hombre. O sea, hay situaciones que Dios permite para que nosotros nos desilusionemos del hombre mismo. Porque a veces nosotros tenemos la idea de que el hombre es bueno, que el hombre muy educado, que el hombre con una mejor economía, que el hombre con ciertos avances, el hombre va a mejorar. Entonces, cuando el hombre ya se está creyendo muy bueno, como que Dios le permite circunstancias donde el hombre saca a la luz su maldad en una escala muy significativa. Entonces, el hermano dice que Dios permite la guerra para que los hombres vean claramente más que nunca la realidad de sus pecados. Él dice, en tiempos de paz tendemos a pensar livianamente del pecado y somos muy optimistas con la naturaleza humana, pero la guerra revela lo que el hombre es y las posibilidades que hay dentro de su naturaleza caída. Es la máxima expresión, porque realmente la guerra es así, la máxima expresión de egoísmo, la máxima expresión de odio, la máxima expresión de celos, de envidia, de amargura, y todo eso magnificado en medio de estas circunstancias. Entonces, de por sí la guerra destruye el optimismo que nosotros teníamos en el hombre, y nos damos cuenta la profundidad que existe de la maldad en el hombre.
Y eso pues Dios lo permite. Dios lo permite para que nosotros nos desencantemos tanto del hombre como del gobierno y aún del mundo en que vivimos. Esa es la primera razón que nuestro hermano dice que por qué Dios permite la guerra. La segunda, y eso sí se ve en toda la Biblia, Mónica, Dios permite la guerra como una manera para castigar al hombre por sus pecados. Pablo decía, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre ciega, eso también segará. Entonces hay una ley fundamental en la Biblia que nos muestra que todo lo que el hombre siembra, en algún momento él va a recoger. Entonces, por ejemplo, Israel, por eso digo que el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de esto. Cuando Israel desobedecía a Dios, se burlaba de su palabra, se apartaba de él, se rebelaba, ¿qué hacía Dios? Le quitaba la protección. Entonces venían sus enemigos a invadirlos, se iba la paz, se iba la prosperidad, venía la guerra, venían las invasiones, venían los dolores, venían las tristezas, como una consecuencia de la rebeldía constante de Israel. Por ejemplo, Jeremías 16 dice le dice, así dice Jehová, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. O sea que Dios muchas veces llena nuestras vidas de misericordia, de bondad, de paz, de tranquilidad, hasta de prosperidad. Pero cuando Israel se burlaba de Dios, vivía de una manera egoísta, carnal y rebelde, entregado a sus pecados, Dios permitía que la guerra se levantara. Dios permitía que la crisis viniera. Entonces, a veces nosotros no nos debemos preguntar por qué viene la guerra, sino, ¿verdad? A veces deberíamos preguntarnos por qué hay tanta paz. Porque con tantos pecados que comete el hombre, lo más normal es que vinieran castigos más comúnmente. Entonces, la guerra también Dios la permite como una manera en que Dios castiga a los hombres que ofenden e insultan constantemente su santidad. El hombre se acostumbra a rebelarse contra Dios y Dios a veces tiene que usar la vara de la corrección para tratar el deseo egoísta y materialista que generalmente el hombre tiene. Y la última razón que nuestro hermano dice es que Dios usa la guerra para atraernos a Él. Porque la disciplina, la aflicción y el dolor que Dios permite no es ni siquiera porque Dios nos esté castigando, ¿sí? Como un padre cuando él va a corregir a su hijo, no es porque el padre quiera derramar su ira como una manera de satisfacerse con su hijo, sino generalmente el padre sabio sabe que la disciplina tiene el propósito de mudar el corazón del hombre. Por ejemplo, cuando Dios trae una disciplina a Israel y le está profetizando eso por Oseas dice ahí en el verso 4, el capítulo 11, dice, te atraje con cuerdas humanas. O sea, esos instrumentos son cuerdas que Dios usa para atraer al hombre a Él. Entonces hay muchos versículos, por ejemplo, también en el Antiguo Testamento, donde la Escritura dice que entonces clamaron a Jehová en su angustia. Entonces los sufrimientos, las tristezas hacían que los hombres se volvieran a Dios. Y eso no solo sucedió en el pasado, sino también en nuestros días, cuando viene el sufrimiento, cuando viene el quebrantamiento, cuando vienen las tristezas. Realmente eso muchas veces Dios lo permite para volver el corazón del hombre hacia Él. Entonces, a veces cuando pasamos pues, por horrores tan grandes como una guerra, como una pandemia, deberíamos preguntarle a las personas si están aprendiendo la lección. Si estamos buscando a Dios. Cuando yo veo esas noticias tan terribles, que está muriendo tanta gente, que hay tantos desplazados, que están cayendo tantas bombas, que está sucediendo tantas cosas terribles, la pregunta es, ¿será que yo estoy aprendiendo de eso? ¿O yo estoy siguiendo un tipo de vida rebelde, necio, hostil, endurecido en mi corazón? Y no estoy aprendiendo de una lección tan fuerte, porque son realmente lecciones muy fuertes. Supuesto. Entonces, sí, Dios permite la guerra y Él tiene propósitos, porque la Biblia dice que justos y verdaderos son sus caminos. 1, como decíamos, mostrarnos la maldad del hombre. 2, corregir al hombre, castigar al hombre por medio del sufrimiento. Y 3, con el propósito de que el hombre se arrepienta y le busque. Esa última parte es vital,
porque yo creo que nuestros corazones hoy están en clamor, ¿no? Y en medio de la angustia lo que necesitamos es buscar a Dios. Y ese es el tercer punto que estabas tocando tú, es la forma de atraernos a Él. Sin embargo, me genera una inquietud, y es que en medio de la guerra, en medio de las características y lo que estamos viendo, pues estamos viendo que sufren inocentes, mueren inocentes. Estamos viendo imágenes muy fuertes de familias divididas, de niños sufriendo y por supuesto que están muriendo, que día a día inclusive se presentan más y más cifras de muerte. Pero quiero preguntar, ¿por qué mueren y por qué sufrir los inocentes? Bueno, en un sentido, Mónica, la palabra nos muestra que no existen inocentes como tal, ¿sí? Tal vez el niño aún no peca y no hay maldad que se exprese por ahora. Es un potencial pecador, como todos lo somos, porque por naturaleza ya venimos, claro, como dice Pablo, defectuosos de fábrica. Pero lo que sí debemos entender es que nosotros fuimos creados por Dios como siendo parte de una raza, parte de una familia, parte de una nación. Somos ciudadanos de una nación y ese vínculo es inevitable y a veces nosotros vamos a cosechar, claro, las consecuencias de nuestro pecado personal, a veces vamos a cosechar las consecuencias de nuestro pecado familiar, pero también a veces vamos a cosechar las consecuencias del pecado, si se puede decir, nacional, o de las malas decisiones de nuestros líderes, de nuestros gobernantes. Y podríamos decir algo todavía más fuerte, Mónica. Aún yo siendo cristiano, aún yo siendo salvo, como individuo, soy ciudadano de un estado, ciudadano de un país, ciudadano de una nación. Y lo que sucede en esa nación, aunque yo sea cristiano, aunque yo sea salvo, me va a afectar porque todos somos parte de todos, ¿sí? Si tú te das cuenta ahorita, dice, bueno, pero ¿por qué se están subiendo los precios de todos y esa guerra es por allá? Bueno, porque ahora todo está ligado. La comunidad internacional, el comercio, todo, el petróleo. Entonces, definitivamente en situaciones como esas, siempre va a ser afectada la masa. Y es parte de la realidad como Dios nos creó. Nosotros hubiéramos podido ser creados en planetas diferentes, pero no. Estamos en el mismo planeta, respiramos el mismo aire, tenemos el mismo sol, venimos de las mismas familias y somos ciudadanos de la misma nación. Entonces, sí, siempre en una guerra se van a ver afectados aún aquellos que llamamos inocentes por el castigo de pecados de aquellos que tal vez nos gobiernan, nos dirigen, administran nuestra sociedad. Entonces, es parte de la dinámica como Dios nos creó. Es parte de ser una familia, la familia de la raza humana. Entonces, las consecuencias tanto del pecado familiar como a mayor escala van a afectar. Y iba a hacer referencia en esa palabra, ¿no? Las consecuencias, desafortunadas consecuencias de la guerra. Hay un pasaje, Pablo, en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2, cuando Pablo enseña a la iglesia a orar por los gobernantes para que haya paz. Ahora yo te quiero preguntar, ¿cómo se debería entender en medio de lo que estamos conversando hoy ese pasaje? Sí, ese es un pasaje, bueno, muy interesante. Sí. Yo voy a leerlo para que de pronto podamos ver varias cosas que ahí Pablo nos está enseñando. Ahí 1 Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? Pablo nos está exhortando, claro, a orar, porque, bueno, eso ya es una enseñanza para nosotros aún en los días que estamos viviendo. Sí, claro, la guerra es fruto de la maldad del hombre. Sí, claro, Dios usa eso como un instrumento para corregir al hombre. Pero Pablo nos enseña que aún en esos asuntos el cristiano no puede ser indolente. El cristiano debe orar. Y el cristiano debe orar por todos los hombres, especialmente, dice Pablo, por los reyes, los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposada
mente. O sea, el cristiano y la iglesia debe ser llamado a interceder por la nación donde vive, y no solo por la nación, sino por todos los hombres, para que haya un ambiente de paz y de seguridad. Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo eso? Claro que lo que Pablo dice después no lo aclara. Dice, para que vivamos en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces Pablo nos estimula a orar para dos cosas principalmente: para que vivamos reposadamente en toda piedad y honestidad, y lo segundo es porque Dios quiere que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, Pablo escribe esta carta con la visión de que va a venir mucha persecución. Y Pablo sabe que ese sufrimiento, que esa persecución va a traer mucha apostasía y dificultades en los creyentes, y también va a limitar que la predicación del evangelio avance. Entonces, en un ambiente así, Pablo dice, oremos por los gobernantes, que Dios les dé sabiduría, que Dios les dé quietud, amén, que Dios les dé reposo, porque definitivamente eso sucede en tiempos de guerra y en tiempos de calamidad. Cuando viene la guerra, cuando viene la calamidad, difícilmente se va a poder predicar bien el evangelio de manera amplia, de manera activa, y también difícilmente se va a poder vivir una vida piadosa y en honestidad. Entonces, no es que Pablo tenga el ideal de que no hayan guerras o de que no hayan sufrimientos, pero sí Pablo enseña que la paz y cierto ambiente es beneficioso para una expresión de la vida cristiana y para un evangelismo más claro. Entonces, nosotros como ciudadanos, como decía también la ley, al lugar donde lleguemos debemos orar por paz. Así es. O debemos orar por bendición de Dios, debemos orar para que Dios le dé sabiduría a las personas que nos gobiernan, debemos orar para que ellos puedan ser sabios, temerosos de Dios, para que la palabra prospere en esos días, para que la iglesia pueda crecer, para que podamos predicar el evangelio. Entonces Pablo tiene en mente orar para que Dios traiga un ambiente adecuado, especialmente para que el reino de Dios avance tanto en la iglesia como en el evangelismo. O sea, Pablo no tiene la visión de un mundo de paz y de seguridad en el estándar del mundo, un mundo próspero y feliz sin Dios, no. Pablo quiere una prosperidad acompañada de una vida de honestidad, acompañada de una vida de integridad y acompañada de una vida donde se está predicando el evangelio. Y eso sería importante que nosotros nos lo preguntáramos. Si nosotros deseamos la paz de nuestro país, nosotros deseamos la prosperidad de nuestro país, ¿pero para qué? ¿Para vivir una vida egoísta, entregada a nuestros pecados? ¿O para vivir, como dice ahí, una vida en honestidad y en integridad? ¿Para qué queremos una Colombia segura, una Colombia en paz? ¿Para que podamos predicar el evangelio? O sea, la oración de Pablo está enmarcada en eso. Dios quiere que los hombres sean salvos. Entonces, mientras tengamos un ambiente de quietud donde no hay persecución, donde no hay opresión de los gobiernos, pues vamos a poder cumplir con ese propósito. Entonces, esa es como la idea de Pablo. Oremos por paz, porque en tiempos de paz vamos a poder tener una vida cristiana íntegra, honesta, y también oremos por paz para que podamos predicar el evangelio. Ciertamente la guerra trae destrucción, muerte, tristeza, desolación, trae muchas cosas difíciles que Pablo entendía que eso no era bueno para un buen desarrollo tanto de la iglesia como de la predicación del evangelio. Entonces, con demasiada frecuencia nosotros queremos la paz, pero a veces sin esto que Pablo nos está enseñando. Entonces, debemos orar por paz, por bendición para esto, para que podamos predicar el evangelio, para poder vivir una vida íntegra delante de Dios. Ahora, claro que hay épocas pues donde el pecado del hombre, la maldad del hombre y la necedad del hombre pues nos lleva a circunstancias que nunca fueron la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la bendición del evangelio y la paz del evangelio sobre las naciones. Qué parte tan importante, Pablo, porque ya sabemos que sí oramos, pero que es necesario orar con el fundamento y por lo que necesitamos, que es lo que acabas de exponer. Inclusive yo me pongo por un momento también en los zapatos de la iglesia en Ucrania y quiero preguntarte cuáles son los desafíos de ellos
¿Y cómo podemos unirnos a la iglesia en Ucrania? Sí, sabes que es muy interesante, Mónica, que por ejemplo Apocalipsis le escribe a 7 iglesias y las 7 iglesias están pasando en estados diferentes. Sí. Y así en nuestros días nosotros vamos a encontrarnos iglesias o cristianos en países que están pasando persecución, iglesias que están pasando tal vez por situaciones de muchísima pobreza, iglesias que por el contrario están pasando situaciones de muchísima prosperidad, que también puede ser peligroso, como la iglesia de la Odisea. Pero la situación de la iglesia en Ucrania pues es particular en estos días. La guerra trae una serie de desafíos, trae una serie de crisis, claro, que son obvias, sí, que definitivamente solo ellos que la están viviendo las entienden. Tal vez nosotros estamos viendo de afuera como espectadores y no sabemos la realidad de lo que puede estar pasando. Ahora, ¿qué se necesita en días como estos? Bueno, nosotros necesitamos orar para que la fe no les falte. Amén. Porque es muy común que en tiempos de dificultad, que en tiempos de circunstancias contrarias y más como estas tan serias, donde se están huyendo, donde están muriendo mucha gente, sí, necesitamos orar para que la fe de nuestros hermanos no les falte, no sean confundidos, no sean atemorizados, sino que ellos en este momento se puedan aferrar a Cristo, a su palabra, sí, y su fe pueda tener algún tipo de relevancia en estas circunstancias. Eso sería lo siguiente: no solo necesitamos orar para que nuestros hermanos se fortalezcan en la fe, sino para que la iglesia en estos momentos, en medio de sus circunstancias, pueda ser relevante. Que tanto sus líderes como sus miembros puedan aprovechar este tiempo de crisis para alumbrar vigorosamente con la luz del Evangelio. Un Evangelio que debe traer buenas obras, un Evangelio que debe tener misericordia, un Evangelio que en estos momentos debe manifestarse con los necesitados, un Evangelio que debe preocuparse por las víctimas, claro, un Evangelio que debe tener muchas obras. Entonces, como decía el profeta Habacuc, que cuando él veía porque ellos iban a sufrir una invasión del imperio asirio, él decía: oh Señor, yo he oído tus palabras y temí, te ruego que avives tu obra en medio de los tiempos. Entonces nuestra oración debe ser que Dios avive a los líderes, que Dios avive a la iglesia y que Dios permita que ellos puedan mantener en medio de este momento de tanta dificultad su fervor y su testimonio de manera fiel. Y por último, yo creo que deberíamos orar para que Dios tenga misericordia en medio de su ira. También como oraba el profeta Habacuc, que Dios pueda apaciguar su ira con su misericordia, y en medio de todo lo que está viviendo estas naciones, muchos puedan llegar al conocimiento de la verdad, muchos se puedan realmente volver a Cristo, volver al Evangelio de la paz, y que en estas circunstancias Dios en su misericordia pueda salvar a muchos por el Evangelio. Nosotros debemos estar orando por eso, para que Dios avive su obra y en medio de eso Él haga conocer y en la ira se acuerde de su misericordia. Además, pues, de todas las cosas que ya están haciendo algunos movimientos de ayudas económicas, oraciones, ayunos, vigilias, que eso debería ser lo que leíamos ahora, que constantemente debe estar haciendo la iglesia. Definitivamente, pues la iglesia en Ucrania tiene unos grandes desafíos, sus líderes, todo lo que conlleva la guerra, tiene un efecto pues muy fuerte sobre la iglesia. Claro. Entonces debemos unirnos en oración con ellos, pedir por ellos que su fe no les falte, que puedan ser luz en medio de tantas tinieblas, y ya pues nosotros aprender, no ser indiferentes. No sabemos de aquí a mañana cómo las cosas puedan cambiar. Claro. Dios va probando y va trabajando en las naciones, porque también la Biblia nos dice que Dios es el Dios de las naciones, el Señor de señores, y Él va llevando a cabo su obra en toda la tierra. Pero bueno, yo creo que Ucrania en estos días principalmente nos enseña mucho, las circunstancias que están sucediendo nos enseñan, y que nos podamos unir con nuestros hermanos, porque si una parte del cuerpo se duele,
nosotros también deberíamos dolernos con lo que está sucediendo. Y en realidad sería por las dos partes, por Rusia y Ucrania, sí, porque hoy son ellos. Pero como lo decías tú, los tiempos son cambiantes y que el Señor permita que nos llevemos a esta última frase por la que tú dijiste, orar para que no falte la fe. Yo me voy con esa frase, Pablo. Sí, a veces la fe, tal vez sabes que uno de los argumentos que más usa el ateísmo en contra de la fe cristiana es si Dios existe, ¿por qué permite la maldad y por qué permite el sufrimiento? Pero como hemos venido diciendo, Dios en su soberanía y sabiduría, Él va dirigiendo todas las cosas que están sucediendo en este mundo para un propósito. Y tanto pues nuestros hermanos que están en semejante aflicción como nosotros deberíamos aprender. Yo creo que a veces estamos muy ocupados en nosotros mismos, en nuestros placeres, en nuestros deleites, y no estamos aprendiendo de todo lo que está sucediendo. Es que es increíble, Mónica. Si tú lees Mateo 24, todo lo que el Señor habla de principios de dolores antes de su venida está sucediendo. Sí. Apocalipsis hablaba así que el Señor mandó un jinete, el jinete blanco, que es el jinete del Evangelio. Cuando la gente no escuchó el jinete del Evangelio, el Señor mandó después el jinete de la guerra. Cuando la gente no escuchó el jinete de la guerra, después mandó el jinete de la enfermedad, del hambre. Entonces el Señor está trabajando con los hombres. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que la mano del alfarero se está poniendo sobre las naciones. Entonces el tiempo es corto, Cristo viene y estos dolores nos quiere decir que el parto está pronto. Entonces no podemos ignorar todas las señales que se están presentando delante de nosotros. Y no podemos endurecer nuestro corazón como si eso no estuviera sucediendo. Eso le sucedió a Israel y lastimosamente Israel se encontró muchas veces con juicios de Dios porque nunca cambió su vida a la palabra ni a la voz de los profetas. No podemos ser solo espectadores y pensar o permitir que pase todo esto sin que haya realmente una transformación de nuestro corazón hacia el Señor. Sí, así es. Nosotros decíamos ahora que las guerras comienzan en el corazón y quién sabe qué guerras estamos nosotros. A veces estamos en una guerra con nuestras esposas o con nuestros hijos o con un pecado o estamos entregándonos a la tentación y a veces queremos buscar la paz mundial, pero estamos nosotros en guerra con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hermanos de la iglesia, y definitivamente necesitamos arrepentirnos, enderezar nuestra vida. Así es. Porque, bueno, Dios y su Hijo vienen pronto. O sea, nos encuentre con un corazón limpio, nos encuentre haciendo las cosas que debemos estar haciendo en este tiempo. Pablo, yo quiero agradecer tu disposición y este tiempo tan precioso que hemos tenido de esta emisión número 4, Guerras y Rumores de Guerra. Y ya para despedirnos Pablo, quisiera hacer una invitación también a todos los oyentes a nuestra 5ª emisión y recordar también que sobre todo desafíos actuales bajo una óptica cristiana es la nueva temporada que estamos manejando. Sí, invitamos a todos que nos sigan. Estamos tratando temas muy importantes. A veces el tiempo es corto, pero son como abrebocas para despertar nuestro deseo. Primeramente a buscar de Dios, a buscar de Cristo, a buscar de su palabra. Es increíble, Mónica, cómo la palabra habla de tantas cosas. Usted puede leer los profetas del Antiguo Testamento y los del Nuevo, y parece ser que ellos hablaban tan claro de lo que estamos viviendo. Entonces, si las personas realmente quieren conocer a Dios, quieren conocer la verdad de las cosas, vuélvanse a Cristo, vuélvanse a la palabra. En la palabra hay tantas respuestas, hay consuelo, hay instrucción. En tiempos de tanta oscuridad, Pedro nos dice que la palabra es como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día amanezca. Y nosotros sabemos que el amanecer de ese día es cuando Cristo vuelva. Pero que cuando Cristo vuelva nos halle en la luz, caminando delante de Él y a la luz de su palabra. Muchísimas gracias, Pablo, por todo este tiempo, por los temas que tocamos. Y gracias por tanto compartir. A ti, Mónica, también por este tiempo y bueno, a todos los que nos están ayudando y a los que nos están viendo.
Claro, de igual manera queremos agradecer a todos ustedes por su conexión. Recordarles que todos los jueves de 7:30 a 8:30 tenemos este espacio en programa Radio Noches de Esperanza, nueva temporada, Desafíos Actuales. Así que les esperamos, agradeciendo nuevamente al señor William Sabogal, al director de Clásica, y sobre todo al equipo técnico que permite que podamos emitir hoy. Muchísimas gracias, Pablo. Adiós a todos.